Continuaremos viendo otros paradigmas de redes neuronales artificiales y en la clase de hoy presentaremos una introducción a las redes de Hopfield. Las redes de Hopfield tienen la arquitectura que podemos apreciar en esta figura, son realimentadas, vale decir que las salidas tienen incidencia en la sumatoria de las entradas o patrones a las neuronas. Tanto las entradas como las salidas van a tener dos estados, van a ser de tipo binario, que pueden ser más menos 1 o 0 y 1, depende cuál sea la función no lineal que utilicemos para la función de activación de la neurona. En general, tienen una sola capa, como se aprecia en esta figura, y las salidas están dadas por esta ecuación 1, donde f es la función no lineal de activación, que decíamos, y volvemos a hacer la sumatoria de todos los pesos por los patrones de entrada, descontándole un cierto umbral de activación. Aquí tenemos que analizar la siguiente situación. Pensemos que para una determinada configuración del vector de entradas X, al existir esta realimentación, la salida no adoptará un valor inmediatamente, porque tendremos que esperar a que ese ciclo de realimentación vuelva a modificar esa sumatoria de los pesos por el patrón de entradas, que suele denominarse el campo de la neurona, y esto puede hacer que se vuelva a modificar justamente el valor de la salida. Este ciclo justamente le da una dinámica que no tenían las redes recurrentes que habíamos analizado, por ejemplo, con el perceptrón o el perceptrón multicapa, que eran las salidas solamente haciendo una propagación hacia adelante de los vectores de entrada. Esta nueva dinámica que nos plantea la realimentación hace que tengamos que tener consideraciones adicionales acerca de la estabilidad que va a tener nuestra red neuronal. Más adelante vamos a volver sobre esta idea. La red de Hopfield entonces va a distinguir claramente dos etapas, una etapa de activación de las entradas y una etapa posterior en la que alcance el estado estable o esa convergencia de la que hablábamos. Entonces, en la etapa de activación le presentamos el vector de entradas x1, x2 hasta xn, y eso va a provocar o desencadenar unos cambios en las salidas que a su vez van a volver a provocar cambios en las entradas hasta que alcance el estado de equilibrio estable o de convergencia. Esto es un proceso que se va desarrollando, se va desenvolviendo en el tiempo. Entonces, si quisiéramos representarlo de una manera más ajustada a lo que sucede, suponiendo una red expresada en términos discretos, en un dominio del tiempo discreto, podríamos valernos del operador retardo de una muestra, que está representado con estos bloquecitos de z a la menos 1, suponiendo que podemos trabajar en el dominio de la transformada en z, que nos da, que es una herramienta que nos da la posibilidad de trabajar en tiempo discreto muy fácilmente. Entonces podemos plantearnos una regla dinámica para la red de Hopfield, que viene dada por esta ecuación 2, en la que estamos suponiendo que los patrones de entrada en realidad ya están incluyendo esa realimentación, pero en el tiempo anterior. Fíjense ustedes que la expresión 2 nos está dando la situación del vector de entrada
en, en un tiempo t más 1, como la función de activación f de la sumatoria de todos los pesos por el vector de entradas, que incluye la salida realimentada, pero en el instante t, en el instante anterior, y siempre descontándole el umbral de activación. Entonces fíjense que cada neurona de esta red va a ir adoptando distintos valores de salida, que eran binarios, recordemos que eran más menos 1 o 0 y 1, y la activación global de la red va a estar dada justamente por el estado de activación de todas y de cada una de las neuronas que forman la red. Teniendo en cuenta siempre que la salida no es instantánea, sino que tenemos que darle un tiempo de estabilización hasta que llegue a un valor convergente. Las redes de Hopfield son conocidas como memorias asociativas o memorias direccionables por contenido, o memorias CAM por sus siglas en inglés, Content Addressable Memories. El fundamento físico de ello lo encontraremos haciendo una analogía con ciertos modelos físicos. Recordemos que Hopfield fue un prestigioso físico que dio mucho rigor a toda la teoría detrás de las redes neuronales artificiales, y por eso la comunidad de inteligencia artificial o inteligencia computacional siempre va a estar en deuda con él, porque dio un gran soporte y espaldarazo a la actividad. Bien, ¿por qué decimos que es capaz de almacenar un patrón que le presentamos a la entrada cuando alcanza una configuración dinámicamente estable? Bien, en primer lugar tenemos que recordar que los estados de cada neurona dentro de la red, que podían ser en función de la función de activación que seleccionáramos, por ejemplo, si es la función signo, estos estados van a ser más menos 1, y los vamos a equiparar con el spin de un electrón. Por lo tanto, cada neurona dentro de la red se va a interpretar como una partícula con un spin positivo o negativo. Bien. En el modelo de Hopfield denominaremos también campo local o potencial postsináptico, como hemos hecho también con algunos modelos anteriores de neuronas, a la expresión que viene dada por la ecuación 3, vale decir, la señal antes de atravesar esa función no lineal que habíamos dicho que podía ser para este caso la función signo. Y así las salidas de la red de Hopfield van a quedar como las vemos expresadas en la ecuación. De este modo, la regla que rige la dinámica de la red, que era la ecuación 2, que vimos feminas atrás, va a poder actualizarse de dos modos, con una dinámica asincrónica o en modo serie, que consiste en que en un instante solamente, o sea, en uno de estos instantes de tiempo discretos, solamente una sola neurona actualiza su estado, y se puede a su vez elegir cuál es la neurona que se va a actualizar en forma aleatoria o por un orden secuencial recorriendo toda la red. Y después existe otra manera de actualizar la ecuación 2, que es la dinámica sincrónica o en modo paralelo, y esto se realiza simultáneamente actualizando
las varias o en general todas las neuronas a la vez. El comportamiento que se obtiene de una u otra manera es distinto, pero en ambos casos diremos que la red ya convergió o llegó a su punto de equilibrio estable cuando sucede que el vector de patrones x en t más 1 es igual a x en t y diremos que converge a un mismo valor, que es el x asterisco, que lo llamaremos también como estado estable o punto fijo de la red. La red de Hopfield entonces se estabiliza cuando el spin de cada neurona está alineado con el campo local que habíamos definido. Esto está en cierto modo robado también de la física. Entonces, siempre fíjense que sea más 1 o sea menos 1, se va a alinear con el campo cuando tengan el mismo signo, y el producto de ambos nos va a dar siempre mayor que 0 para todo k. Bueno, siguiendo con los conceptos prestados de la física, vamos ahora a definir la energía, que no habíamos hecho para ninguna red neuronal anterior. Vamos a definir entonces la energía para la red de Hopfield, que es la que nos ocupa en este momento, y para ello vamos a hacer las siguientes hipótesis de trabajo. Primero, que la red de Hopfield va a ser completamente paralela, de actualización completamente paralela y aleatoria, que las neuronas van a tener una función de activación de tipo umbral de salida, o sea que va a seguir siendo binaria, pero va a tener una salida de 0 o 1, y que no va a haber realimentación de la neurona consigo misma. Vale decir, en una representación matricial, la matriz de los pesos va a tener una diagonal nula. Entonces, a partir de la ecuación 2, que era la regla dinámica de la red de Hopfield, que si recordamos nos vinculaba el valor de las x, que son los patrones en el tiempo t más 1, con el campo local pasado por la función de activación de la neurona. Entonces esto nos va a dar el siguiente resultado. Supongamos que el campo local es positivo, entonces la salida de esa neurona, luego de atravesar la función 0,1, va a darnos, obviamente, en un instante t más 1 nos va a dar 1. La variación de estas señales del vector x, si lo tomamos en un delta x sub k, va a ser la diferencia entre el valor en el tiempo t más 1 y el valor anterior en el tiempo t, que va a ser positiva. Si por el contrario el campo es negativo, eso quiere decir que la salida va a ser igual a 0 en el instante más 1. Por lo tanto, la variación en el vector x va a ser negativa, como se aprecia en esta expresión. Por lo tanto, si hacemos el producto de la variación de los patrones que presentamos a la red con los campos locales, este producto nos va a dar siempre positivo. Entonces, si reemplazamos el valor del campo local para tenerlo más a la vista con la ecuación 3, nos queda que el producto del campo local
que venía dado por la sumatoria de todas las entradas X sub i atravesadas por los pesos, descontándoles el umbral de la neurona, por la variación de ese vector, siempre va a quedar positivo. Con esta variación de los patrones de entrada a nuestra red, la delta sub x, vamos a definir el decremento de energía de la red con la ecuación 5 que apreciamos aquí, que es justamente ese producto que acabamos de analizar de la variación de patrones por el campo postsináptico, con un signo menos adelante, porque lo que nosotros buscamos es que para alcanzar el equilibrio, la energía global de la red vaya disminuyendo cada vez que actualizamos las neuronas. En este caso, la expresión 5 es para la neurona késima. Con esto nos aseguramos que siempre este delta de energía va a ser negativo o cero directamente por construcción. Con esta expresión 5, la energía de una neurona individual vendrá entonces dada por la siguiente expresión. La energía para la neurona K es el valor actual de entradas sub K en el tiempo actual, multiplicado por el vector por la sumatoria que define el campo postsináptico o campo local. Esto es solamente para la neurona késima. Ahora, podremos definir la energía global para toda la red. Vamos a ver que esto es posible si consideramos la sumatoria de todas las neuronas que conforman nuestra red de Hopfield. En efecto, entonces, la energía global de la red de Hopfield viene dada por la expresión 6, en la que está considerándose las K neuronas de la red y las I entradas o patrones de entrada X que tiene la red. Esta expresión de la ecuación 6 es la expresión de la energía de la red tal cual fue definida por Hopfield, y si, tal como la definió Hopfield, si la diagonal de pesos de la matriz de pesos es nula y además es simétrica, o sea que el peso omega k sub i es igual al peso omega i sub k, va a tener un estado de mínima energía, va a ser convergente, tal como fue demostrado por Brook en 1990. Si nosotros graficamos esta ecuación 6 en 3 dimensiones para entenderla un poco mejor, en función de dos entradas, x1, x2, ahora fíjense ustedes que esto siempre va a ser una hipersuperficie en Rn, donde n es la cantidad de entradas disponibles. Tendríamos que poder encontrar mínimos locales en donde se almacenen cada uno de los patrones que hemos presentado
a la entrada con los vectores X. Fíjense que proyectando esta hipersuperficie, en este caso sobre el plano X1, X2, tenemos mínimos para cada uno de las entradas, para X1, X2, X3, X4, X5. Y lo que sucede es que para un valor de entradas inicial, si dejamos que la red vaya realimentándose y convergiendo al punto de equilibrio, va a llegar justamente, como en esta gráfica, a el punto final de equilibrio X3. Este va a ser el reconocimiento del patrón, como el patrón que se le ha presentado a la neurona va a ser el X3. Por eso es que se las utiliza a la red de Hopfield como filtros de ruido. Si nosotros somos capaces de tener claramente diferenciados los distintos patrones que queremos encontrar o clasificar, aun cuando los datos de entrada después en el runtime sean ruidosos, si dejamos que la red se estabilice y converja, nos va a mostrar el patrón libre de ese ruido que tuvo a la entrada. Aquí vemos una ilustración de la hipersuperficie de energía que acabamos de definir para la red de Hopfield. En la figura A es como si estuviéramos viendo esta hipersuperficie desde arriba en cotas en las que se aprecia en las líneas sólidas los montes y en las líneas punteadas los valles, y cómo converge una partícula que ingresa a este campo hacia los puntos de mínima energía que están representados por una X. En la figura B lo que se ven son las líneas de flujo justamente que van empujando las partículas en este campo hacia los puntos de mínima energía nuevamente marcados con las X. Y en la figura C es una variación que hacemos de la red de Hopfield en la que dejamos de exigirle que la matriz de los pesos sea simétrica, y podemos apreciar justamente que en este caso no todos los puntos son de atracción, o sea que puede no ser convergente y quedarse la red atrapada en un ciclo límite. Vemos aquí que hay dos ciclos límites, y entonces en este caso la red no va a ser estable o dinámicamente estable, sino que se va a mantener en esos ciclos límites de operación. Bueno, finalmente para esta clase vamos a abordar brevemente el tema del aprendizaje para la red de Hopfield. Para ello vamos a considerar que un atractor o un estado estable de la red obviamente es un mínimo local en esa superficie o hipersuperficie de energía que definimos con la ecuación 6. Y cada recuerdo, por esto de que era una memoria asociativa, o más directamente cada patrón almacenado, se va a alojar en estos valles de mínima energía. Entonces el entrenamiento de la red de Hopfield va a ser equivalente a almacenar estos patrones en estos mínimos locales. La propuesta original de Hopfield fue, como estábamos copiando la física y la biología, digamos, de todo el sistema neuronal natural, lo que propuso originalmente fue usar la regla de Hebb, que, como habíamos visto, el aprendizaje hebbiano consistía en
fortalecer aquellas sinapsis a través de los pesos, hacer una variación de pesos delta W entre las dos neuronas K y J que se activan simultáneamente. Entonces, si se activan I sub K y X sub J simultáneamente, en un instante n, fortalecemos esa conexión sináptica de WKJ. Y siempre con una learning rate o una velocidad de aprendizaje eta que nos permite hacer un ajuste fino de cómo se produce el aprendizaje. Bueno, hasta aquí es el repaso de lo que era la regla de aprendizaje Hebbiano. Si suponemos entonces que tenemos un número de patrones arbitrario, supongamos P patrones, entonces vamos a tener que presentarle un vector o P vectores, para ser más preciso, de entradas X a nuestra red de Hopfield. Por lo tanto, los pesos de que están vinculando las distintas neuronas, entre cada una de las neuronas, va a estar dado, si hacemos esta regla de Hebb, por la expresión 7. Tenemos otra vez el learning rate por 1 sobre n por la sumatoria desde 1 hasta la cantidad de patrones que tenemos del producto de las dos neuronas, ¿no? De la késima y la iésima, para fijar el peso entre ambas. Y esto lo dividimos por la cantidad de neuronas que tenemos disponibles, que son n en este caso. El aprendizaje entonces con la ecuación 7 se obtiene naturalmente porque se asegura la convergencia siempre que hiciéramos una matriz de pesos que sea simétrica, o sea, los WKI igual a los WIK. Y está demostrado también que no necesariamente hay que exigirle que la matriz, como pidió originalmente Hopfield en su propuesta, que la diagonal de la matriz de pesos sea igual a 0, sino que con que se le exija que sea positiva, alcanza para asegurar la convergencia. Esto fue demostrado por Brook en 1990. Ahora bien, con este tipo de aprendizaje de la ecuación 7, no podemos garantizar que los patrones se almacenen en los mínimos, en los mayores, en los mínimos o los valles más grandes de energía de esa hipersuperficie que vimos de la gráfica de la energía. Y otro problema es que la relación entre patrones que podemos almacenar y neuronas que necesitamos para almacenarlos es muy baja. Aproximadamente, si sacamos esta relación como alfa, como el cociente entre el número de patrones y de neuronas, es un número bajo, de alrededor de 0,14. Esto quiere decir concretamente que necesitamos mucha cantidad de neuronas para almacenar unos pocos patrones, ¿de acuerdo? Y a su vez requiere, para que esto sea efectivo, que los patrones que le presentemos no estén correlacionados entre sí. Entonces, más recientemente lo que se propone es la regla de aprendizaje de la matriz pseudoinversa. Es también un aprendizaje hebbiano,
es válida para patrones aleatorios y no aleatorios, que sean ortogonales y no ortogonales. Minimiza el error cuadrático medio, asegura el almacenamiento de estos patrones en los mínimos más globales, o sea que los valles estos de atracción donde se almacenan los patrones van a ser más grandes, o sea que con eso resolvemos el problema de la ecuación 7. Y fíjense que consigue una relación alfa igual a 1, o sea, cada una de las neuronas de nuestra red va a almacenar un patrón distinto. Esto, digamos, aumenta muchísimo la eficiencia de la red de Hopfield. Bueno, para analizar entonces este método de aprendizaje vamos a suponer que tenemos una matriz de pesos W y un vector X supramu, que es uno de los patrones, del total de los P patrones que tenemos para memorizar. Entonces ya sabíamos por la regla, o a partir de la regla dinámica de la red de Hopfield, que el equilibrio estable se daba cuando el signo del producto de la matriz de pesos por ese vector sea igual a el vector de los patrones. Esto es suponiendo justamente que la función de activación de nuestra red de Hopfield es la función signo y por lo tanto las neuronas van a poder tener dos posibles estados que son más menos 1. Es una manera, esta expresión, una manera de ver o de expresar de otra manera la alineación que decíamos que existía entre el campo local o el campo posináptico y los estados de las neuronas. Bien, si llamamos X mayúscula a la matriz que tiene absolutamente todos los P patrones que queremos memorizar y a una matriz I que va a tener en sus columnas todos los vectores de salida, la matriz X va a ser de N por P y la matriz I va a ser de M por P, podemos plantearnos que la minimización del error cuadrático medio, diferencia entre las salidas que queremos y los estados, y los vectores de entrada por los pesos, es una diferencia euclidiana, como vemos en esta expresión. Entonces el error cuadrático medio va a ser minimizar los pesos de modo tal que para los P patrones que tenemos que almacenar, la diferencia entre la matriz de salida I y de los pesos por el vector de los patrones se ha minimizado. Idealmente podemos pretender que ese error o que esa distancia sea 0. Entonces tendríamos que encontrar la matriz de pesos, W mayúscula, de modo tal que esta diferencia se minimice o idealmente se haga igual a 0, ¿verdad? Así entonces es como surge la regla de aprendizaje, que es la ecuación número 7, en la cual establecemos que la matriz con todos los pesos W mayúscula es igual a los patrones y por la pseudo inversa de X.
pseudoinversa para ser más general. Entonces lo primero que tenemos que hacer es armar la matriz X con los patrones como columnas y luego obtener la matriz de pesos con esta ecuación 7. Así habremos entrenado, digamos, obtener los pesos para nuestra red neuronal. Esta matriz pseudoinversa, X, que la notamos con X supra más, decíamos que es una generalización porque X puede no tener inversa por no ser cuadrada, entonces hay que armar la matriz pseudoinversa. En general, sea una matriz cualquiera, ¿no? La matriz A, la pseudoinversa A supra más, de una matriz A cualquiera, tiene las siguientes propiedades que vemos aquí, o sea, el producto de A por su pseudoinversa por A nos da la matriz A original, el producto de la pseudoinversa por A otra vez por la pseudoinversa nos da la matriz pseudoinversa, el producto de A por su pseudoinversa nos da igual a el producto de A por su pseudoinversa traspuesto, y finalmente la pseudoinversa de A por A nos da igual que su traspuesta. Obviamente la pseudoinversa de una matriz no singular cuadrada va a ser directamente lo que conocemos como la matriz inversa. Finalmente, para concluir con la clase de hoy, vamos a ver este ejemplo que es un clásico para las redes de Hopfield, que es justamente el almacenamiento de ciertos patrones. En este caso tenemos unos números en una grilla, en una matriz almacenado, y le presentamos un patrón con ruido, como el que se ve a la derecha, y aquí se observa cómo dejándola que la red alcance su equilibrio en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 iteraciones, vemos que recupera uno de los patrones almacenados, que en este caso era el patrón 6, del número 6. En este sentido es que se dice que la red de Hopfield actúa como una memoria accesible por contenido, o memoria CAM que decíamos, porque aunque la entrada esté con mucho ruido, es capaz de acceder al contenido que nosotros queríamos, que era lo que se almacenó originalmente, que era estos 8 patrones de números. Entonces funciona perfectamente como un filtro de ruido. Muy bien, con esto vamos a dar por terminada la primera parte del curso de redes neuronales, y en la próxima clase vamos a abordar los sistemas basados en conocimiento.